Hola chicos y chicas de todo el país. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Mabel Navarro Venegas y voy a estar acompañándolos a todos ustedes en el área de Estudios Sociales y Educación Cívica los jueves a las 10 de la mañana, como estuvo haciendo la niña Ana. Buena, ¿verdad, la niña Ana? Bueno, ella me los recomendó mucho y ahora voy a estar con ustedes en esta materia con mucho amor. Vamos a pasar lista. A ver, ¿estudiantes de San José? Sí, allá están. Muchas gracias. ¿Estudiantes de Alajuela? Ajá, muy bien. ¿Los de Heredia? Ah, mira que ahí están. ¿Cartago? Ah, hola, ¿cómo les va? Limón. Ay, hola chicos. Guanacaste. ¿Está haciendo calor por ahí? Punta Arenas. Ay, hola chicos, qué dicha. Excelente, estamos todos, estamos listos. Saludemos a Iris, que nos ayuda aquí con las señas, con Lesco. Hola Iris. Bueno, yo encantada de estar aquí con ustedes, chicos. ¿Cómo? ¿Que por qué traigo este bolso todavía aquí? Bueno, porque resulta que hoy vamos de paseo, pero todavía no les voy a contar para dónde. Lo primero que vamos a hacer es acomodar unos materiales que vamos a necesitar para realizar la evidencia del portafolio más adelante. Vamos a necesitar una hoja blanca, rayada, de color. El cuaderno de estudios sociales está perfecto, no hay ningún problema. Un lápiz de grafito o un lapicero, ¿ok? Y también vamos a necesitar una regla, porque vamos a hacer una tablita y entonces tiene que estar las líneas muy bien hechas. ¿Está bien? Ok, la niña Ana me contó que habían estado conversando sobre el tema de la independencia. Pero, ¿qué significa ser independiente? ¿Ustedes saben? Yo creo que alguna idea tienen por ahí. Pero, ¿qué les parece si ampliamos un poquito más observando este video, donde nos enseña un poquito sobre lo que es dependiente o independiente? Vamos a observar. Me muero de hambre. El granjero se fue y el hijo es flojo. No tengo comida. ¿Qué voy a hacer? Cerdo, cerdo, ¿cuál es el problema? ¿Problema? ¿Problema? Es obvio, ¿no? Me muero de hambre. Ese no es tu problema. Ah, ¿qué quieres decir? Tengo hambre y ese chico flojo no está haciendo su trabajo. Correcto, pero ese es su problema. El tuyo es donde puedes ir a buscar algo de comer. ¿Yo? ¿Encontrar comida? Exacto. ¿Qué alternativas tienes? Bueno, podría quedarme aquí y esperar. Es una opción. ¿Está funcionando? Ya. Si pudiera salir de aquí, quizás podría encontrar comida en el montón de basura. Es otra elección. Me fijé que el chico dejó el portón abierto. Sí, pero nunca he salido de aquí. Y tal vez no haya comida allí. Tal vez sea hora de decidir y hacer algo. Quedarse o ponerse en marcha. Bueno, es mi problema, ¿verdad? Sí, Y el montón de basura es mi mejor opción. eso es lo que piensas. Entonces, ¿tengo que decidir y actuar? Parece que sí. Está bien. Bueno. Allá voy. Oye, oveja, esto está muy bueno. ¡Qué bien, cerdo! ¿Vieron? ¿Qué pasaba con ese cerdo? ¿Era independiente o era dependiente? Él no era capaz al principio de ir a buscar sus propios alimentos, hasta que llegó su amiga oveja y le recomendó que fuera él a buscar sus propios alimentos. Nosotros, desde que nacemos dependientes,
de alguien, casi siempre de nuestras madres. Ellas se ocupan de alimentarnos, bañarnos, ¿verdad? A conforme vamos creciendo, esta dependencia se va desligando un poquito y vamos aprendiendo a ser más independientes. Lo que pasa es que ahorita, que somos niños de 5º grado, vamos a tener cierta dependencia todavía de nuestros padres, pero ya también podemos tomar algunas otras decisiones que nos hacen independientes. Bueno, retomando lo que venía contándonos la niña Ana, vamos a decir entre qué épocas era que estaba la época colonial, entre qué años. Recuerden que comenzó en 1575 y terminó en 1821 con el proceso de la independencia. En aquel momento, América de habla hispana pertenecía a España. Bueno, ¿cómo estaba dividida? Vamos a ver un poquito esta imagen que nos va a ilustrar cómo estaban separados los virreinatos y las capitanías. Las capitanías generales del siglo XVIII estaban distribuidas de la siguiente manera. La primera que les voy a contar es que la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Cuba pertenecía al Virreinato de Nueva España. Importante también saber que en la Capitanía General de Guatemala nos encontrábamos nosotros en aquel momento como una provincia, junto a Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La otra capitanía que teníamos en ese momento era la Capitanía General de Venezuela y pertenecía al Virreinato de Nueva Granada. El otro virreinato que también existía por ahí era el Virreinato del Perú. Imagínense que al principio el Virreinato del Perú era el más grande. Iba desde Panamá hasta el sur de América. Y por último, tenemos a la Capitanía General de Chile. Muchas gracias, compañeros. Esto pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. ¿Vieron? Esto significa que todo ese territorio pertenecía a España. Pero entonces se daban grandes problemas a nivel de monopolio comercial, donde los peninsulares y los criollos empezaban a tener problemas. Igual tenían que seguir pagando tributos. Pero ¿saben qué quiero que recordemos también? ¿Cuáles eran aquellas mezclas culturales que se daban en esa época? Vamos a observar esta siguiente imagen. La unión entre español e indígena era un mestizo. De la unión de españoles y negros tenían hijos mulatos y los ambos eran los descendientes de los indígenas y negros. ¿Ok? La desigualdad social era muy grande y entonces habían diferentes grupos étnicos y esto hacía que unos tuvieran más beneficios que otros. Lo vamos a ver en esta presentación que les traigo por acá. Los peninsulares. Los peninsulares eran españoles nacidos en España y que vinieron a América a establecer las colonias. Ellos controlaban el poder económico y político, imponiendo sus propias leyes. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Aunque eran poseedores de tierras, no podían ocupar altos cargos. Incluso entre ellos mismos también existían marcadas diferencias, pues no todos tenían riqueza
en igualdad de condiciones. Los mestizos estaban en posiciones intermedias, ya que no eran esclavos, pero tampoco tenían los privilegios políticos y militares de los que gozaban los españoles. El campesinado eran personas mestizas que trabajaban en las chacras. Aunque eran libres, dependían de los trabajos que realizaban para los dueños de esas propiedades e igual debían pagar tributos. Lo que les quedaba después de sus responsabilidades y de dar sustento a sus familias, algunos lo utilizaban para comercializar. Los indígenas eran el grupo de personas que habitaban el continente desde antes de la llegada de los españoles. Algunos fueron esclavizados. A otros los españoles les crearon pueblos exclusivos para ellos, llamadas reducciones, para que les sirvieran de mano de obra. Los esclavos, algunos eran indígenas, otros eran mestizos y otros eran las personas de piel negra procedentes de África, que fueron traídos a la fuerza por los españoles para trabajar como al principio de servidumbres de las grandes haciendas y luego para trabajar en plantaciones por falta de mano de obra indígena. Estas desigualdades fueron muy marcadas en aquella época y entonces daba cierto descontento también, lo que ocasionó que a nivel de territorio fuera una de las causas de la independencia. Pero, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la Capitanía General de Guatemala a independizarse de España? Bueno, traemos otro video con fines ilustrativos del asesor de la Regional de Cartago, Johnny Ramírez, donde él nos cuenta algunas de las causas de la independencia, tanto internas como externas. Observémoslo en este video. Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre la independencia de nuestro país, Costa Rica. Empecemos. Para empezar, vamos a hablar sobre los antecedentes que llevaron a la independencia de nuestro país. La independencia de Costa Rica no es un hecho aislado, sino que el resultado de un proceso histórico regional. Antes de los sucesos de 1821 en Centroamérica, en el mundo habían sucedido hechos fundamentales que llevaron a la independencia centroamericana. Por ejemplo, tenemos el pensamiento de la Ilustración en el siglo XVIII. Este fue un movimiento donde las personas empiezan a pensar y a criticar y a desarrollar conceptos muy importantes como el de la igualdad, la libertad, la fraternidad, la autonomía, el individualismo y la independencia. O sea, que proponían un nuevo modelo para observar al ser humano, y este pensamiento viene a influir en las personas que vivían en América. En 1789 se da la Revolución Francesa, y esto permite al pueblo tener más poder para tomar decisiones políticas. Además, también quitaron a los reyes. Esto inspiró a los pueblos americanos a buscar su independencia. Otra inspiración para los pueblos americanos fue que en 1776 se logra la independencia de las 13 colonias, lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Un antecedente muy importante fue que en 1804 Haití, a partir de una revolución, logró su independencia de Francia. En 1808 hay una gran crisis política en España, esto debido a la invasión de Napoleón Bonaparte. Hay un momento histórico en España donde se dan unas cortes o reuniones muy importantes que se llaman las Cortes de Cádiz, y estas cortes le dan más autonomía a los pueblos de América. Entonces estos se inspiran y empiezan a pensar
que podrían en algún momento lograr ser países independientes. En aquella época existían dos tipos de españoles, los peninsulares y los criollos. Los peninsulares eran aquellos españoles que habían nacido en España, y los criollos eran los hijos de españoles, pero que habían nacido en América. El problema es que los peninsulares tenían muchísimos más derechos que los criollos, y esto molestaba mucho a los criollos. Como un último antecedente, debemos mencionar que en muchos pueblos de América a partir del año 1808 empiezan a darse una serie de guerras contra España. Podemos mencionar a México, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, entre otros. Muchas gracias a este profesor por enseñarnos tanto de las causas de la independencia. Pero ¿saben de qué me estoy acordando también? Que les dije que nos íbamos de paseo. Quiero mostrarles parte de lo que son las manifestaciones artísticas que existieron en aquella época. Algunas de ellas todavía existen y han sido de gran provecho para todos los costarricenses. Se han convertido en espacios que podemos visitar y aprender de nuestros antepasados. Y como vamos de paseo, voy a retomar mi bolso. Y eso sí, vamos para dos provincias diferentes, con climas totalmente distintos. Voy a meter mi suéter, porque vamos a ir a Cartago. Y también me voy a llevar este sombrerito para cubrirnos del sol. ¿Qué les parece si vamos entonces de paseo? El templo de Ujarrás. Este templo estaba dedicado a la Virgen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción del Rescate. Ahora lo que quedan son las ruinas. Sin embargo, siguen siendo muy impresionantes y visitadas por muchos. La iglesia de Orosi fue construida en 1767 y es uno de los templos más antiguos del país. Aún se conservan el púlpito y las campanas. En la actualidad es un museo de arte religioso. En Cartago se levanta imponente la iglesia colonial Convento Franciscano de Orosi. Luego la llegada de la orden franciscana a evangelizar inició la construcción de rudimentarios templos hasta que en 1743 se levantó la iglesia y convento de adobe, cal y ladrillo. Inició la creación de uno de los lugares más admirados en nuestro país. Esta es la parte que por lo general los costarricenses aprenden o conocen, pero hoy exploraremos lugares nunca antes transitados, llenos de historia, leyendas y misterio. Buscaremos los ocultos túneles de este templo declarado Monumento Nacional en 1920 y Patrimonio Histórico y Arquitectónico del país en 1996. Según la tradición oral, un túnel construido para acarrear materiales para la construcción de la iglesia salía del altar mayor y terminaba en el río Reventazón. Sin embargo, las supuestas entradas fueron clausuradas por el tiempo y por el hombre. Cuando las esperanzas se terminaban, una última historia nos hizo brillar los ojos. Según dicen, ocultos en lo que hoy es el Museo Religioso de Orosi, hay compartimientos que llevan a una gran maraña de túneles que recorren la estructura en su totalidad. En uno de los viejos cuartos de la casona inició nuestra aventura. Increíble, aquí está. Una primera sorpresa, muchas de estas estructuras son de concreto. La explicación la encontramos en documentos del Departamento de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Según un libro de Fray Ginés Dimas Mateo, el violento terremoto de 1910 dejó muros muy dañados, incluso en el convento se derrumbó el ala norte, que al tiempo fue reedificado. Luego, el mismo Dimas Mateo, siendo párroco de Orosi, inició un periodo de restauraciones de 1973 a 1974. En el 75 se le encargaron otras obras a un experto español. En 1976 la mexicana Ángela Camargo inició un nuevo proceso de reconstrucción que concluyó en 1979. La iglesia sí mantiene todas sus características originales.
Pero sigamos recorriendo los túneles que a pesar del nuevo material se respetó el diseño inicial. Así que la pregunta que queda es, ¿para qué fueron construidos estos pasajes secretos? Pues muchos aseguran que los franciscanos escondían allí a los indios fieles que querían ser sometidos a la esclavitud. Otros juran que los religiosos escondían espléndidos tesoros. ¿Vieron qué interesante? Ya podemos quitarnos los abrigos. Aquí no los vamos a necesitar. Más bien tenemos que protegernos bastante del sol. Vamos a Guanacaste, al cantón de Nicoya, a visitar el templo de San Blas. La iglesia de San Blas fue fundada en el siglo XVI. Hoy en día ha necesitado algunas restauraciones, pero dentro de ella se pueden observar esculturas que representan personajes bíblicos, santos y santas de esa época. ¿Viste qué bello? ¿Vieron? Otra forma de manifestación artística se dio con la carreta. Cuando ellos utilizaban aquellas carretas eran más rústicas, jalaban tucas y materiales para la construcción. Al principio las ruedas no eran como las conocemos ahora, eran con cuñas, con rayos, y esto hacía que a veces se atascaran en el barro. Ahora tenemos carretas como estas, que incluso han servido ahora para motivar a los demás como un símbolo nacional del trabajo. Son hermosas, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, yo quisiera invitarlos a todos ustedes, chicos, chicas, a que visiten los espacios más antiguos de cada uno de sus cantones. Ahí hay historia riquísima del ser costarricense. Y para esto podemos hacerlo incluso con nuestras familias, museos, iglesias. Vamos, conozcamos más de Costa Rica. Bueno, y para hacer un recuento de todo lo que hemos venido aprendiendo el día de hoy, les traigo este pequeño resumen. Repasemos. Costa Rica, al igual que otras provincias de la época, quiso ser independiente de España, debido a muchas diferencias que se daban en ese momento, como los nombramientos en puestos importantes solo para los peninsulares. Además, limitaban el comercio de las colonias y elevaban impuestos que afectaban mayormente a los criollos. Y por supuesto que las mayores desventajas eran para los mestizos, indígenas, negros, mulatos y zambos. Esta situación, además de algunos hechos fuera de nuestras fronteras, animó a los pueblos a tomar esta importante decisión. Algunas causas de la independencia que podemos nombrar entonces son la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, el descontento de los criollos y el monopolio comercial de España. Después de todos estos acontecimientos es que en 1821 se da todo el proceso de la independencia, donde Costa Rica se convirtió en la nación que es hoy, un país libre y soberano. ¿Vieron todo lo que aprendimos hoy en tan poquito tiempo? Maravilloso. Yo estoy contentísima, esta experiencia me ha encantado. Además, les traigo, ya casi para ir cerrando, una frase célebre de Emilio Visconti. La frase dice, independiente siempre, aislado nunca. ¿Qué queremos nosotros decir con esto? Que nosotros podemos ser independientes, sí. Tomar nuestras propias decisiones, sí. Buscar lo mejor para nosotros, también. Pero nosotros no podemos alejarnos ni tampoco sentir que no vivimos rodeadas de otras personas. Tenemos que aprender a vivir con los demás. La convivencia es algo riquísimo que necesitamos llevar siempre aquí, muy dentro. Respetar a los demás y respetarnos a nosotros mismos es algo muy valioso. Ahora, chicos y chicas, ¿qué les parece
si hacemos lo que les propuse desde un principio. Les tengo 2 desafíos, 2 retos. 1, inventa tú la frase célebre que mejor representa la independencia, el ser independiente. Esa es la primera. Y la segunda es realizar con lápiz y regla un cuadro comparativo donde puedas poner a la izquierda lo que es ser dependiente y a la derecha lo que es ser independiente para ti en tu vida. Recuerda que nosotros, conforme vamos creciendo, somos dependientes e independientes al mismo tiempo. Esto ha sido todo. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana en Estudios Sociales. Adiós.